Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Buenaventura. Este gran filósofo y teólogo ingresó en la orden franciscana cuando tenía 17 años. Desde joven, Buenaventura se destacó en los estudios y se dedicó a enseñar en la Universidad de París. También llegó a ocupar el cargo de guardián general de los franciscanos y tuvo que encauzar las diversas tendencias dentro de la orden. Su obra filosófica y teológica es de gran influencia hasta nuestros días, ya que supo sintetizar filosofía, teología y mística. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu y el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, preocupado sobre todo en la educación y en la formación teológica también de los clérigos. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la conmemoración del obispo San Buenaventura, aprovechemos sus admirables enseñanzas e imitemos el ardor de su caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extiendan sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo gozará la salvación de Dios. El justo gozará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El justo gozará la salvación de Dios. Haces esto y yo me voy a callar. ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El justo gozará la salvación de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles:
No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda por su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces estamos hablando directamente de un compromiso. Jesús ave oye de compromiso. ¿Verdad? Es un compromiso con Él que nos llevará ciertamente después también a tener conflictos con los demás. Tengo cuña de ya este día y con el pie izquierdo ya lleva. Porque nos está diciendo cosas muy exigentes, cosas que nos cuesta a nosotros. Incluso cuando comienza dice, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada a la cuenta. Parece que hay contradicción. Entonces, Señor, si tú eres el shalom, si nosotros queremos la paz, la serenidad, lleva. No, aquí que tiene que haber una lucha, pero es esa lucha interna. Porque el asunto de la corrupción y el asunto de las dificultades y los problemas que encontramos en nuestro caminar de nuestra vida, siempre nos llamará primero, como dijimos recién, a comprometernos. Ñañe compromete a veñan de yarani, ñañe compromete a hayay cuamba, evagina peñan de yarala yerurea ñande, y desde ahí vamos a tener, quiera o no quiera, uno ya le cota la conflicto fuera. O utamante o ibevina. Entonces, yay cuana upea. Sea cual fuere la familia, el trabajo, la escuela, allí donde estemos nosotros, donde nos movamos, siempre vamos a encontrar situaciones conflictivas. Pero upea, diga tú y la ñandemo kang, upean diga tú y ayepa o ya poñan dereje. Lo que muchos piensan, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a dejarnos más, vamos a dejar que todo esté ahí en status quo, nadie tiene que hablar, nadie tiene que decir nada, no hay que levantar el avispero, ya viñan de lleva. Y entonces, no es que nosotros estemos buscando enemigos, pero nuestra opción por Jesús no pasará, queridos amigos, desapercibida. No pasará. ¿Por qué? Porque si vos buscas el bien, entonces todos esos tus amigochos, etcétera, etcétera, que estaban esperando de vos o que vos estás esperando de ellos y que ahora ya ando ya puede imaginar la yeruesh porque me convertí, porque yo esa cuá, yo esa pa, ayepa. O sea, ¿qué es lo que yo quiero ganar? Quiero ganar este mundo, supuestamente para ganar mi vida, pero aquí el Señor justamente por eso nos lanza esta amenaza, digamos. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tomar la cruz, la lucha, el empeño. Porque después dice, el que encuentre su vida la perderá. Hay muchos que encuentran su vida en el bienestar, en el status quo, en el estar bien, en el Makuna Batata, lleva.
Entonces, ya haré ese, pena, pesa, ya ese, ya lleva. Y entonces dice, el que encuentre su vida aquí en este mundo la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿A qué se refiere? Y se refiere a todo esto que decíamos, la lucha, el empeño, el deseo de hacer el bien. Un miago así. Un miago era un manteveña de la conflicto. La andeña moina, la siempre, o cambú y caen de reina siempre, o yapó y bella. Y de repente vos le cortás el chorro, ya es esa. Entonces, vienen todos los golpes de Estado, vienen porque tocaron mi dinero, porque tocaron mis bienes, y así nos va, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que hay ciertos movimientos, ciertas revoluciones, ¿verdad?, que suceden en el mundo inambrelo, porque estamos en el ideal de hacer el bien, de que haya justicia, los derechos humanos. O ya puede que hay guerra por el petróleo, o ya puede que hay guerra por el agua, o ya puede que hay guerra, golpe de Estado por casa de cambio, o ya puede, o poco que hay las bolsillo. Y entonces todos nosotros pues patriotas, ¿verdad? Entonces decimos aquí, salimos de nuestros cuarteles, ¿verdad? Y por el bien de la iglesia, de nuestra religión católica. Pero pues seguimos igual o seguimos peor, ¿verdad? Y entonces estas cosas solamente cuando uno entra en el sentido de lo que la palabra de Dios piñan de yaro yirueña de ya pues hago la ñana de reflexión. Ya tengo una ya pues la ñana de reflexión. Ya tengo ya y cominte, ¿verdad? De acuerdo a cómo se mueve la aguja de la veleta. Y entonces por eso el Señor dice, el que pierda su vida por mí la encontrará. Por mí, de ya, por mí. Por otros intereses. Y ese es el que la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Aquel que me envió. Y después por eso se dan cuenta, queridos hermanos, que llega hasta hacernos entender que lo mínimo, ¿verdad?, es tan grande para Dios cuando lo hacemos de corazón. El que reciba a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Y después la sentencia. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Ahí está entonces el caracú, el meollo, lo central, queridos amigos. Porque aquí es un camino verdadero, es un camino de hacer el bien, es un camino de que nosotros tenemos la intención verdadera, porque esto es lo mínimo. La Biblia me mete un vaso de agua, prende la pizarra, pero sin embargo no quedará sin recompensa. ¿Por qué? Porque eso es lo grande que nosotros estamos haciendo por nuestros hermanos, es lo grande que nosotros estamos haciendo por nuestra comunidad, porque ya hipotá lleva entero bestea, hoy copona, que todos podamos estar bien, ¿verdad? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra iglesia, para que construya comunidades cimentadas sobre la verdad, la justicia y el amor, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros enfermos, para que encuentren la fortaleza en la oración y el amor de Dios, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestras familias, para que respeten la vida humana y den culto a Dios con fe y con amor, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino.
por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Buenaventura, que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos
para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la memoria de San Buenaventura reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.